Radio Universidad te da la bienvenida a Impulsa, la voz de la ciencia, el programa de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ciencia, tecnología y humanidades, platicadas por sus autores. Tradicionalmente y simplificando, la paz suele entenderse de dos formas, una negativa y otra positiva. La paz negativa es la ausencia de violencia personal, física, sistemática, organizada y directa. Pero esta concepción de paz deja abierta la posibilidad a la existencia del conflicto violento, es decir, algo así como un estado excepcional en el que ha cesado cualquier expresión de violencia. Por otro lado está la paz positiva, que es la que se construye diariamente. La gran diferencia que aporta esta concepción radica en entender que la paz no es un estado o un momento al que aspiremos llegar o conseguir, sino que es un proceso que se construye diariamente, al menos así debería de ser, desde el ámbito familiar. Pero también se aprende en la escuela, se refuerza con los amigos y en las relaciones laborales, etc. ¿Cómo? Entre muchas otras formas, creando las condiciones que permitan la solución de conflictos, comprendiendo y atacando sus causas y poniendo en práctica acciones justas y respetuosas y equitativas para con todos los implicados. Pero existe otra forma de entender la paz neutra, que intenta educar a los individuos y a los colectivos con el concepto y las prácticas de neutralización, es decir, implicarse directamente para que la violencia no se normalice ni se acepte. Hoy, a través del 104.1 de FM Radio Universidad, les damos una pacífica bienvenida a todos los que nos escuchan en Impulsa, la voz de la ciencia. Yo soy Loida Gil Noriega y como cada jueves, saludo al doctor David Castro Lugo, subdirector de investigación. Muy buenos días, Loida, y muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por escucharnos en este espacio, La Voz de la Ciencia. Hoy contamos con la presencia de la doctora Cecilia de la Rosa Vázquez. Ella es doctora en métodos alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con estancias de investigación en el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, en España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo del Centro de Investigaciones e Innovaciones Científicas y Tecnológicas de nuestra universidad. Es docente de licenciatura, maestría y posgrado con reconocimiento PROMEP, creadora de contenido digital, concursos y campañas de la divulgación de la cultura de la paz y habilidades para la vida en redes sociales. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad siempre es un gusto regresar aquí a esta cabina que, bueno, pues yo soy comunicóloga de aquí, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad y siempre es un gustazo para mí volver. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y sobre todo hablando de un tema tan relevante. Sí, el tema de hoy, la cultura de paz y las habilidades para la vida. Vamos a empezar, Cecilia, cuéntanos qué es cultura de paz. Sí, bueno, la verdad es que siempre como les digo a mis alumnos y a mis alumnas, cuando me dicen, ¡ay, qué padre! Usted estudia la cultura de paz y les digo, ¿sí saben el problemón en donde me metí? Que yo creo que, porque a primera vista, cultura de paz diría, ¡ay, qué bonito la armonía, el respeto, los valores! Pero bueno, estamos ante un reto grandísimo, porque como lo mencionaba, ahorita me gustó mucho la semblanza que acaba de mencionar sobre los conceptos de paz positiva, paz negativa, paz neutra, y nos habla de una construcción diaria. Es un trabajo diario. Entonces, primero que nada, vamos definiendo qué es la cultura de paz, y la cultura de paz no lo definió la ONU en los 90s y nos dice que el concepto es así. Es toda costumbre, tradición, uso, estilo de vida que nos va a ayudar a solucionar conflictos para no llegar a la violencia. Entonces, es todo lo que implementamos, todas esas herramientas que implementamos día a día para no caer en la violencia. Entonces, a eso nos referimos con lo que es cultura de paz, ¿verdad? Ok, esa es la cultura. Y bueno, ¿y las habilidades para la vida? Son 10 habilidades para la vida que pues nos las deberían de enseñar desde que estamos en el kinder,
Pero bueno, estas son establecidas por la Organización Mundial de la Salud en 1999, nos establece 10 y la primera que yo siempre les digo, si quieren empezar, ahora sí que a cambiar su vida, a tener un estilo de vida pacífico, vamos a empezar primero con la número 1, que es el autoconocimiento. No hay forma de poder establecer una relación sana, relaciones sanas, si no empezamos por nosotros mismos y no empezamos primero por conocernos. Ok. Pero el tema de la paz implica en todo momento. Es decir, de repente estoy pensando en que estamos en una sociedad demasiado violenta. De repente incluso vamos en el coche y nos alteramos o simplemente el tráfico y nos ponemos de repente un tanto violentos, o esto genera, digamos, entornos, en el entorno laboral, igual, o sea, en todos los entornos de repente tenemos una sociedad demasiado violenta, ¿no? Y bueno, es una de las grandes preocupaciones de nuestra sociedad y de México en particular, toda esta violencia que se da y todo este esquema. Claro, y es que sobre todo hay que sentar las bases de conceptos que son básicos para hablar de cultura de paz. Un concepto es el conflicto. El conflicto en México culturalmente le tenemos miedo al conflicto, ¿verdad? Y el conflicto forma parte, es una característica natural del ser humano. Así como la comunicación, el conflicto es parte del ser humano. Son dos características básicas. Yo les digo a mis alumnos, a ver, características básicas del ser humano, ¿con qué nacemos? Somos comunicativos, no hay forma en la que no estemos comunicando, comunicamos de todas formas, no necesitamos hablar. Y segunda, somos conflictivos por naturaleza, o sea, lucha con. Conflicto significa lucha con. Pero entonces, implica tener ideas, posiciones, situaciones distintas. Exactamente, estamos hablando de que es una lucha de ideas, dos ideas. No necesitamos estar en conflicto con los demás, nosotros solos estamos en conflicto todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos ideas que están luchando, o sea, me pongo el vestido azul o me pongo el vestido rojo. Voy para allá, voy para acá, me estoy conflictuando, ¿verdad? Y no necesito salir al mundo para conflictuarme con otro. Yo solita. Pues está en la naturaleza humana, lo traemos por supuesto. en la naturaleza humana. Pero ojo, bien importante, yo les digo a mis alumnos, no significa que porque sea una característica natural, tiene que ser la prioridad en tu vida, ¿verdad? O sea, hay que colocarlo, ¿verdad? Sabemos que es una característica, pero no significa que voy a andar por el mundo peleando con todo el mundo, ya que pues soy conflictivo. Es una oportunidad también de tomar decisiones, de valorar y de elegir dependiendo de lo que quieras y lo que te convenga. Claro, ¿verdad? es esta visión transformativa, ¿verdad? Que nos otorga el conflicto. Hay una visión que se llama transformativa en la que vemos al conflicto como una oportunidad de cambio, ¿verdad? En donde entendemos y comprendemos que sí somos conflictivos, pero que el conflicto nos puede generar a ser creativos. Ser creativos, enriquecer nuestro bagaje, por ejemplo, cultural o... ¿Cómo idear formas de solucionar? Exacto. Ahí viene una habilidad para la vida que es la creatividad. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo para en un conflicto que yo tengo en cualquier parte de mi vida, ya sea en lo personal, en lo laboral, en cualquier ámbito de mi vida, surge un conflicto, ¿cómo le voy a hacer para solucionarlo? Y no actuar a la primera, ¿no? Que es cuando me genera la emoción, que aquí es mucho lo que se tiene que trabajar. Y también en el conflicto hurgar un poco en cuál es la causa del conflicto, porque a veces vas contra él a defender a capa y espada y en realidad a lo mejor el trabajo es hacia atrás y decir qué está causando. Y cuando hablas de conocimiento, bueno, ¿qué me está causando a mí este conflicto, verdad? El autoconocimiento es como que una de las principales habilidades. Dices que la creatividad es otra. Por supuesto, la creatividad porque nos va a dar la posibilidad de resolver esos conflictos de otra manera a la esperada, ¿verdad? Típicamente. ¿Cuál otra habilidad? Porque nos dijiste que eran 10. A ver, sí, bueno, tenemos aquí autoconocimiento, tenemos el ser crítico, la comunicación asertiva, que es súper importante. Es que no podemos hablar de cultura de paz si no hablamos de diálogo. Y para poder tener un diálogo, tenemos que tener comunicación asertiva. Y les digo, aquí hay una fórmula, porque hay que irnos para atrás. ¿Qué entendemos por comunicación asertiva? Comunicación asertiva vamos a entender que es un estilo de comunicación, el más acertado, para poder nosotros comunicarnos consigo mismos y con los demás de una forma correcta. O sea, que no al final no termina de decir, oye, te defiende mejor callado. Es correcto. Para poder comunicarnos asertivamente, es que todo tiene un origen, como mencionaba Loida. Se le va el nombre a la doctora. Loida.
digo, y lo pronunciaré bien, Loida. Como mencionaba Loida, vámonos más atrás. Quiero ser asertivo, quiero tener una comunicación asertiva. El nivel de asertividad es proporcional al nivel de autoestima, ¿sí?, de una persona. Entonces, vámonos a la fórmula matemática. Yo les digo, danos una fórmula para ser asertivos en la comunicación. Entre mejor y más sana sea mi autoestima, yo mejor me voy a poder comunicar y relacionar con los demás. Entonces, yo les digo, no les voy a dar en mis clases de comunicación efectiva que tengo en ciencias químicas, que les mando saludos, les digo a mis alumnos, a ver, vamos a ver un curso, ¿verdad? Yo les voy a enseñar algunas herramientas de escucha activa, de lenguaje asertivo, de qué decir, qué no decir, cómo se pueden ustedes relacionar. Pero quiero que entiendan algo, si ustedes quieren mejorar realmente, se tienen que ir al pasado. Tienen que sanar, tienen que trabajar en su autoestima para que sea más sana. ¿Por qué? Porque en el momento que tú trabajas tu autoestima, tu comunicación va a mejorar. ¿Sí? Ahorita que hablando de esto de la comunicación, una de las cosas que estaba viendo yo, el lenguaje es bien importante en la construcción de la paz. Principalmente, bueno, como dices tú, es importante el lenguaje para nuestra autoestima, para nuestro autoconocimiento, pero ya en la vida, pues es muy importante para construir relaciones basadas en respeto, en paz. Pero hemos hecho un lenguaje demasiado violento también. O sea, y otro, por otro lado, otro políticamente correcto que también no sabemos hasta qué punto disfraza muchas cosas, porque creo que, y eso es uno de los problemas, bueno, yo percibo que de repente hay un lenguaje correcto y que no trata de no dañar a nadie. El problema está en que detrás de ese lenguaje están las mismísimas prácticas que hemos mantenido a lo largo de tiempo, que muchas veces son violentas, que muchas veces son de descalificación, y es ahí donde yo creo que es bien importante, ustedes que son especialistas en esta construcción de la paz, decir, ¿hasta qué punto decir que hablar de esta manera o de la otra no va a crear conflicto? Cuando realmente el conflicto está atrás, Cecilia. Claro, y es bien importante y para eso tenemos que definir ciertas cosas. Por ejemplo, siempre es hasta dónde se puede ser permisivo, hablar bonito. Ahora sí que, pero tienes que decir la verdad, porque esa es otra realidad del lenguaje asertivo. O sea, tú no puedes decir mentiras. El asunto es poder detectar la comunicación asertiva, es poder detectar, tienes que evaluar todo el contexto. Para poder hablar tienes que ver el momento en el que se encuentra la persona. No puedes, en un momento de emoción, no puedes decir la verdad delante de la otra persona de forma tan directa porque está siendo tú racional. Entonces hay que buscar el momento en el que la otra persona esté racional para tú también poder entrar de forma racional. O sea, si tú entras a decirle la verdad de que, por ejemplo, estamos en un bailable y la persona viene emocionada, vas a verla en su baile y pues estuvo fatal el baile, ¿no? Fatal. Y te pregunta, oye, ¿qué tal estuvo? En ese momento pues acaba de terminar de bailar y a lo mejor ella dio lo máximo, pero pues no estuvo tan bien, la verdad es que estuvo fatal. En ese momento a lo mejor lo que puedes es resaltar solamente los aspectos positivos de que qué bonito tu vestuario, te ves guapísima. Y en otro momento, cuando ya no tenga ese nivel de emoción, de adrenalina, de que cómo lo hice, hablamos. Sí, porque ahí estarías atacando en una herida abierta, ¿no? O sea, Exacto. La emoción te expone, la emoción te hace estar vulnerable, Sí. por más feliz que estés. Entonces hay un momento también para la verdad y hay que aprender a saber cuándo se dice la verdad. Y eso se llama asertividad. Okay. Evaluar, a ver, ¿con quién estoy? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo está el momento? ¿Verdad? No nada más aventarlo así como de tu ronco pecho, ¿no? Porque ahí podemos empezar a lastimar y de eso no se trata. Así es. Estamos en Impulsa, la voz de la ciencia, platicando con la doctora Cecilia de la Rosa sobre cultura de paz y habilidades para la vida. Pues me parece muy bien el tema y yo creo que tanto hemos avanzado, que tanto se ha permeado en la propia universidad, aunque yo entiendo que esto debería de venir desde el kinder o de la base, digamos, de la primaria, de las escuelas de educación básica. Claro, pues mira, yo he visto, sí ha habido un avance. La verdad es que no podemos decir que no hay avance, sí ha habido un avance, ya cada vez es más la apertura,
porque como les mencionaba en un inicio, cuando hablábamos de cultura de paz, yo llegué aquí en el 2000, que fue en el 2017, y cuando llegué, todo el mundo me decía, ¿y eso qué es? Y ahorita, pues no, ya vemos que hay programas en kinder, ya hay mediadores, toda la certificación, todo este trabajo que se ha hecho, realmente es que sí, ya se ve, o sea, ya las personas, cuando les hablas de mediación, cuando les hablas de paz, ya como que empiezan a agarrar un poquito más la onda, pero aquí, como les mencionaba, es un asunto complejo, no es sencillo. ¿Por qué? Porque estamos luchando con creencias, estamos luchando con generaciones, Usos, costumbres familiares. Exacto, a nivel cultural. Ahí está. México, pues es un país que tiene problemas de violencia. O sea, sí, porque hemos normalizado muchísimas conductas violentas, exacto, a lo largo del tiempo y en realidad es que, por ahí leía, sí, la paz tenemos que instalarla en la mente del hombre, porque es en la mente del hombre y de la mujer, en este caso estoy diciendo para ser incluyente, o sea, en la mente del ser humano es donde existe la guerra. Exacto. Entonces ahí es donde tienes que ir a atacar. Por eso la cultura de paz se vuelve tan importante. Sí, porque finalmente luego te dicen, ¿y para qué? Y yo, ¿cómo que para qué? A ver, el ser humano, lo más importante en la vida de un ser humano, según los estudios, no lo que yo diga, estudios que son súper longevos, que se han hecho en Harvard, por ejemplo, son las relaciones. O sea, el ser humano siempre está en búsqueda de la felicidad y la felicidad la traen sus relaciones. Si no puedes tener relaciones sanas, estás en un profundo problema, ¿verdad? Porque entonces vas a sufrir. Y el ser humano no quiere sufrir. ¿Qué queremos? Queremos pasarla bien, queremos estar tranquilos. Esos son los frutos de la paz. La armonía, la tranquilidad, el poder estar relajado, hacer tus cosas en calma, ¿verdad? Pero para poder llegar a ese punto yo tengo que habilitarme, yo tengo que primeramente entender que no es normal que todo el día yo me esté aventando los platos, los vasos con mi esposo, con mi esposa, que no es normal que estemos gritando todo el día, que no es natural que a mis hijos los trate con la punta de la chancla, ¿verdad? O sea, que hay que calmarnos, o sea, necesitamos entender que no es lo normal o natural, que podemos autorregularnos, que eso es bien importante, el ejercicio de la autorregulación. Si yo sé que soy colérico, que tengo mucha ira, yo necesito hacer cosas que me ayuden a sacar toda esa ira, ¿no? Porque no es como yo les decía, no es una pastillita de desenfriol ni un témprano, es que yo tengo que trabajar en mí. Por eso les decía del autoconocimiento. Si yo me conozco, si yo sé que me quitan mis cosas de mi lugar y ya estoy gritando. Y eso, a ver, sí. ¿Qué voy a hacer yo para poder cambiar este comportamiento? Pues necesito hacer ejercicio. Pero también hay que ver del otro lado también, claro, ¿no? Las otras personas en general, digamos, es crear este entorno. Claro, de decir, por ejemplo, yo siempre les digo, a ver, es que hay que tener reglas. O sea, los lineamientos, aquí se nos están yendo muchas cosas que están sueltas. A ver, aquí no se permite esto, no se permite esto, no se permiten los gritos. Un marco jurídico, claro, familiar, como lo hay después también laboral, en una escuela, por supuesto. Yo les digo a mis alumnos, les digo, a ver, chicas, ustedes antes de andar con cualquier persona, tienen que establecer lo negociable y lo que no. O sea, yo permito esto y esto no se permite, es un reglamento. A ver, yo no voy a permitir que me grites, yo no voy a permitir que me seas infiel, yo no te voy a permitir, o sea, quiero un lineamiento. Si no hay reglas, ¿cómo va a haber orden? Entonces, mucho de lo que, por ejemplo, ahora uno de los problemas, por ejemplo, es la violencia en el propio noviazgo, ¿no? Ya no digamos en el matrimonio, en el noviazgo, hay una situación. Es terrible porque no saben hasta dónde llega. O sea, la elección de pareja es un temazo que yo les digo a mis alumnas y alumnos, por el amor de Dios, fíjense bien con quién andan. Fíjense bien a quién escogen, porque esa persona puede ser su mayor bendición o su peor infierno. ¿Por qué? Porque se van a generar, son las células de la sociedad. La familia es la célula de la sociedad. Entonces, si yo elijo una persona que es violenta, una persona alcohólica, una persona que tiene problemas de salud, no esperes que vas a poder solucionarlo, porque no lo vas a poder solucionar. Eso lo único que va a traer va a ser más problemas a tu vida y sobre todo una familia disfuncional
que va a hacer que esa familia disfuncional va a tener hijos que van a ser un problema para la sociedad. Así Entonces es súper importante hablar de estos temas y decirles a las personas. Muchas veces yo les digo a mis alumnos, no tienen a nadie que les diga cuando están mal, o sea, cuando la están regando. Necesitamos tener una persona o dos que nos digan, así no está bien, oye, lo que estás haciendo no está bien. Hay ser críticos, nos hablabas de una de las habilidades, autocrítica y también tener pensamiento crítico para ver quiénes nos están rodeando y cómo están desenvolviéndose todos estos elementos en nuestro entorno. Y ese pensamiento crítico hay que generarlo en la educación. ¿Cómo podemos generar un pensamiento crítico? Necesitamos ver diversas opiniones, necesitamos leer y ver diversas posturas. Y ser abiertos a eso, escuchar, porque de repente el diálogo no se hace cuando una de las personas prácticamente no tiene esa disposición para abrirse, para dialogar. Incluso a la hora de dialogar, pues planteas o existe la posibilidad de que uno cambie de opinión si lo hace. Sí, porque para dialogar tienes que estar dispuesto a escuchar una opinión diferente a la tuya. Y tenemos un problema muy grave en donde pues nos hace falta mucho escuchar. Queremos hablar, queremos expresarnos, pero a ver, necesitamos, por eso tenemos 2 oídos, para escuchar el doble, ¿verdad? Porque es la única forma en la que podemos entender al otro, poder entendernos a nosotros mismos. Y bien importante, este pensamiento crítico, tenemos que ver diversas perspectivas para después hacer un análisis nosotros y poder determinar con cuál yo me quedo, ¿verdad? Con qué ideas yo me quedo. Pero después de haber una posibilidad, después de ver muchas posibilidades, yo poder tener una idea en base a todo lo que vi. Okay. Y, por ejemplo, la clase que tú das, ahorita mencionas ciencias químicas, ¿en dónde más das? ¿Nada más en la Facultad de Ciencias Químicas? El semestre pasado di en Facultad de Ciencias Químicas, estoy aquí en Comunicaciones, también estuve dando la materia de Educación para la Ciudadanía. Eso era lo que te quería preguntar, ¿qué es finalmente la materia que tú das? Es una educación para la paz, digamos, pero se llama Educación de la Ciudadanía. Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Okay. Es una materia que tiene poquito, que se implementó a toda la universidad. Okay. Es una materia en la que se habla de paz, en la que se habla de valores, en la que se habla de todos estos temas que son tan importantes, educarnos a todos, que a lo mejor en casa pues hay personas que la tuvieron la oportunidad y hay otras que no. Entonces yo les digo, la escuela, la universidad representa su mayor fuente de conocimiento, porque aquí es donde vienen a aprender muchas cosas que en casa, papás, como les digo, venimos de generaciones en las que no se hablaba de esto. Ajá. Pues no se sabe. Yo tengo un alumno que me manda un correo precisamente diciéndome, es que detecté, gracias a su clase, detecté que tengo una comunicación agresiva con mi mamá. Okay. ¿Qué puedo hacer? Y yo siempre les digo, cuando detecten a una persona agresiva, no se defiendan. Ustedes guarden silencio, metan un límite, me estás hablando mal, me estás hablando fuerte, me estás gritando, no lo permito, y se van. No tienen por qué quedarse, porque no van a llegar a ningún lado. Lo único que van a hacer van a seguir en el ciclo y van a seguir retroalimentándolo. Claro, no vamos a llegar a algo bueno, no lo vamos a lograr. Entonces yo les decía, a ver, primero que nada hay que detectar. Hay 3 tipos de comunicación, 3 estilos de comunicación que todas las personas podemos adoptar ante el conflicto. Una, puede ser evitándolo. Otra, puede ser asertivo, que es el de en medio, que es el más correcto. Es el que nos debemos de implicar. Exacto. Y la otra es el agresivo. Entonces yo detecto, a ver, evito, me comunico o estoy siendo agresivo. Una vez que detecto en cuál estoy, ahora sí ya es lo que tengo que hacer. Si estoy evitando es, a ver, ¿por qué evito el conflicto? ¿Por qué no quiero hablar con la persona? Tengo miedo. ¿De qué? ¿Qué va a pasar si hablo? Si estoy siendo agresivo, a ver, ¿por qué tengo que...? ¿Verdad? Entonces, es ahí donde yo regreso al punto número 1. El autoconocimiento. Autoconocimiento. Bueno, pues mira, con esto vamos a cerrar. No llegamos a todos los puntos, a todas las habilidades para la paz, son muchas. Vamos a volver a invitar a la doctora Cecilia. Nos encanta escuchar que nuestra universidad tiene gente como tú trabajando en esta cultura de paz y qué padre escuchar además que los muchachos sienten que los has acompañado para la resolución de problemas de su propia vida y que no se queda nada más en el salón de clases. Eso esperemos que siga pasando, ¿no? Te agradecemos mucho, doctor David Castro.
y yo por haber estado aquí, y le damos las gracias también, como siempre, a Mayela Vargas en la operación de cabina y a Eduardo Reina, que como siempre nos acompaña en controles. Pero sobre todo les agradecemos a quienes nos acompañaron en este programa. Gracias por haber sintonizado 104.1 de Radio Universidad Saltillo y acompañarnos aquí en Impulsa, la voz de la ciencia. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue Impulsa, la voz de la ciencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión a través del 104.1 FM de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.